ya es el tema sobre los sistemas mecanizados. A ver, ¿cómo les fue en la clase de los niños? ¿Qué les pareció la clase? O sea, el tema, ¿verdad? Es que en la última clase, doctora, nos tocó esta para la entonces, pues. A ver, ¿qué no se recuerdan de la clase de los niños? Era de lo de el sistema de reciprocante, pero él explicaba que la lima ya no teníamos que estar usando cada lima porque la lima ya traía conicidad. Entonces, y también explicó de las fases austenitarias. No me acuerdo cómo se llama, pero eso. Andaba hablando también de los puntos, de los tipos de movimientos que se tenía que hacer para evitar de que se estuviera sobresaltando algunos ángulos para que las limas no se traslaparan. Ok. Y hablaron de cómo fueron evolucionando todos los sistemas, ¿verdad? La idea, pues, ha sido siempre todas estas personas que se han dedicado a la fabricación de instrumentos, tratar de hacer que la endodoncia sea más fácil, ¿verdad? Y más rápida. Porque ahorita en el laboratorio, pues muchas veces hemos sentido que de repente nos toca una pieza que se complica y se hace un poco tediosa, ¿verdad? Bueno, entonces hablábamos que también me estaban diciendo que hablaron de los movimientos, ¿verdad? De las limas. Entonces hay sistemas que son rotatorios, que todas siempre giran en sentido horario. Y también hay otros que tienen un sistema de movimiento alternativo y vamos a ir hablando un poquito. El sistema con el que nosotros vamos a trabajar es el sistema, ya ustedes lo conocen porque ya lo compraron, es el sistema de Boyd-Van-Wall. Este es un sistema de instrumentación reciprocante. ¿Sí? Entonces ahora que ya empezamos a ver este sistema, van a ver cómo ustedes van a avanzar mucho más rápido en el laboratorio y es donde ustedes van a empezar como a enamorarse de la N si no llegan a cargar la clase, ¿verdad? Pues, pero entonces veamos qué es lo que nosotros tenemos que saber responder al final de la clase, qué es lo que nos tiene que quedar, cuáles son las características de las limas. ¿Cuáles son las características de este sistema y cómo lo vamos a utilizar? Eso es clave, porque es lo que ustedes van a ir a repetir al laboratorio, ¿verdad? Entonces es importante que si van saliendo dudas por ahí, me preguntan un poquito de la historia que ya platicaron con el doctor el día de ayer, ¿verdad? Cómo fueron evolucionando las limas manuales, de inox, ¿verdad? Luego empiezan los sistemas NITI, luego en el 2008 con el doctor ya empieza el movimiento alternativo, ¿sí? Hemos sacado una gran evolución de sistemas que podemos encontrar en el mercado. Acá están los que utilizan movimientos reciprocantes. Estos son de las marcas como más antiguas. Ahora hay un montón de marcas y otro montón de sistemas más, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando, en este caso de Demstar o BW, que ahora son una sola marca, ¿verdad? Anteriormente sí estaban separadas, pero ahora ya son una sola. Entonces los primeros sistemas que salieron reciprocantes fue el Reciproc y el Wave. Se llamaban solamente así, Reciproc y Wave. Obviamente siguen evolucionando, ¿verdad? Esto fue 2010. En el 2015 aparece Wave-Van-Wall, ¿sí? Que era el mismo movimiento reciprocante, solo que ahora con un tratamiento térmico. Que eso también me imagino que hablaron un poco con el doctor. Aparecen los sistemas, los tratamientos térmicos que vienen a ayudar a dar mayor flexibilidad a las limas. ¿Por qué? Porque obviamente siempre queremos evitar que haya
una separación de instrumento, ¿verdad? Una fractura de la lima dentro de los conductos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que sean limas más resistentes, ya sea a las fracturas por torsión o flexión, ¿verdad? Y asimismo, anteriormente, como les decía, pues realmente era una competencia. Ahora son una sola empresa, pero igual, ¿verdad? Luego de que sale juego en gol, entonces Reciproc tira su Reciproc Blue, que también era lo mismo que esta, solo que en un, ya con un tratamiento térmico, ¿verdad? Lo que las hacía mucho más flexibles. Bueno, entonces, ya mencionamos que traían más avances tecnológicos en cuanto al momento en el que fabricaron las limas, ¿sí? Entonces cambiaron también, incluso en este caso, los grados con los que se iba a utilizar, ¿sí? Los movimientos de corte, ese movimiento alternativo. Y este fue el video de lanzamiento de la marca para que ustedes lo vean. Buscaban que los tratamientos de conductos fueran más simples, ¿verdad? Fueran mucho más sencillos de realizar. Estos fueron sus creadores, de ahí por ahí los que vienen siendo economistas van a ir conociendo un poco más de estos personajes. Hablaban que buscaban reforzar la seguridad del paciente en el tema de bioseguridad. ¿Por qué? Porque son sistemas que se utilizan una sola vez para evitar la contaminación cruzada, ¿verdad? No se pueden esterilizar. Procuraron que fueran más flexibles, por supuesto, por eso el tema del tratamiento térmico. Las tenemos en estas presentaciones. Esto trae el sistema, esas 4 limas. Y la idea es que se haga una instrumentación con un solo instrumento. Esa fue la idea que nos estaba vendiendo la marca, ¿verdad? En ese momento. Que dependiendo del tamaño del conducto pudiéramos utilizar una sola línea. Estamos viendo acá el corte transversal, ¿verdad? O el corte de la línea. Vamos a ver también un poquito de eso más adelante. Nos presentan también una lima protoguardia, que esta sí es rotatoria. Vamos a ver de ella también, que nos va a servir para ensanchar. Esta es la lima primer que regularmente ellos mencionaban que era la lima con la que se iban a hacer la mayoría de conductos. Vean ese movimiento dentro de la línea. Pues ellos proponen, ¿verdad?, que sus tratamientos van a ser mucho más agresivos. Que tengan la confianza de agarrar una curva, ¿verdad? Ese era el objetivo de este sistema. Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo sabemos este sistema lo vamos a utilizar ya con los motores que ustedes ya tienen? Todos los motores tienen como una forma de utilizarse diferente. Entonces aquí, si ustedes en cada mesa, ¿verdad?, van a tener que abocarse con su instructor para que les ayude a colocar ángulos y velocidad, ¿verdad?, con lo que van a utilizar el sistema, y ahí van a ver por qué. Muchos de esos motores ya vienen preprogramados para que los sistemas, para que ustedes no tengan que estarlos como calibrando.
como el core de la lima, ¿verdad? Este fue el alambre principal. Luego tenemos un torneado, ¿verdad?, para darle la forma de las espiras, y luego viene el tratamiento térmico que va a hacer que sea una lima mucho más flexible. Siempre vamos a encontrar en la lima nuestras marcas, ¿verdad? Estas muescas que nos dan 18, 19, 20 y 22. Un tope para que podamos nosotros marcar nuestras longitudes de trabajo. Y este es el famoso anillo que se hincha cuando se esteriliza la lima. Y entonces ya no nos deja que la volvamos a poner adentro del motor, ¿sí? Y es por eso que estas limas son de un solo uso, ¿sí? Por el momento, ustedes las van a usar solamente una vez. No pueden esterilizarlas y volver a usarlas al paciente. Y tampoco se les vaya a ocurrir estarlas esterilizando disque en frío, porque no se esterilizan, ¿verdad? Si no, van a estar pasando bacterias de un paciente a otro, ¿sí? Así que eso es importante. Con el tiempo no les voy a decir que eso no pasa. Esto se hincha, ustedes agarran un bisturí y se corta, ¿sí? Se corta y entonces vuelve a entrar en el motor. Sin embargo, ese espacio que ocupaba en el motor, ¿verdad?, el anillo, siempre hace que haya un leve movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco hace el movimiento exacto, sino que va a quedar como flotita la lima, ¿verdad? Obviamente no va a funcionar de la misma manera. Se corren los riesgos, ¿verdad?, de que la podamos forzar un poco más y entonces pues, se pueda fracturar. Así que lo recomendado es un solo uso. Más ahorita que ustedes están aprendiendo, tienen que empezar a conocer la fuerza de su mano, qué tanto van a estar ingresando dentro de los conductos, ¿verdad? Con qué fuerza. Entonces, más adelante, cuando ya ustedes sean más pro, ya van a poder hacer estas situaciones como el cortaje, ¿verdad? O van a saber qué tanto forzamos su lima. En este caso, pues como les mencionábamos, que siempre están evolucionando, pues ellos trataron, ¿verdad?, de crear una mejor lima a la anterior, que era solo la Wayman, ¿sí? Y en este caso mejoraron en un 50%, ¿verdad?, resistencia a la fractura. Exactamente. Gracias, José. Muy bien. Entonces, este es el movimiento alternativo que realiza. A ver, ¿qué movimiento? Paremos los dos. Paremos, chicos. Vamos a hacer entonces el movimiento de las fuerzas balanceadas. A ver, ¿cuál es el movimiento de fuerzas balanceadas? La fractura por torsión. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener una parte, bueno, la lima va a girar en sentido antihorario y luego en sentido horario como para desentorcharse. Pero en realidad el corte lo va a hacer cuando esté girando en sentido antihorario. ¿Okay? Eso es importante que lo sepamos. Este es el movimiento directamente que va a estar haciendo la lima. Este es un videito, no sé si lo van a ver, es mucho acá, van a diferenciar un poco el movimiento, pero cuando están en el laboratorio van a ver la diferencia en cuando una lima gira totalmente en sentido horario y cuando está haciendo el movimiento de regreso, ¿verdad? Ese movimiento recíprocamente. El core de la lima o el corte transversal. ¿Para qué necesitamos saber eso? ¿Qué nos indica esto de una lima? La cantidad de desgaste que va a provocar en el conducto. Podría ser como qué tan agresivo puede ser su corte. Digamos, ok. ¿Qué más nos puede indicar el core? Todos tenemos claro qué es el core, corte transversal.
impulsivos, movimiento de tracción, y son las que vamos a utilizar para desordenar. Ok, en las limas K, ¿qué tenemos? Cuadrados, ¿qué más? Triángulos y rombos, ¿verdad? Ok, los triángulos y los rombos regularmente son las K-flex, porque esto, ¿verdad?, hace que el core o el centro de la lima sea más delgado. Entonces, cuando es más delgado, como no es tan grueso como un círculo, ¿verdad?, que no está tan lleno, o un cuadrado, entonces estas van a ser más flexibles. Por eso las K-flex son más flexibles, ¿verdad? Entonces, esta sección de paralelogramo, vean acá, reduce la masa del instrumento, ¿sí? Y además hay ciertos lugares en las espiras que nos ayudan a liberar los detritos, ¿verdad?, de todo eso que va a ir cortando la lima dentro del conducto. Aquí lo podemos observar un poco mejor. Dice que tiene dos aristas de corte. Veamos acá. Esta y esta, si se dan cuenta, estas son un poquito más pequeñas. Y esto va a ayudar a minimizar el estrés torsional del instrumento y aparte de, va a dejar que no se llenen por completo todas esas espiras. Sin embargo, hay algo muy importante acá. Cuando estén utilizando las limas, siempre tienen que estar limpiando las espiras para que estas no se forcen en el corte, ¿verdad? Porque si entre más estén topadas las espiras de detritus, menos va a ser el corte, menos eficaz, y entonces la vamos a estar usando al máximo, ¿verdad? A esto le llamamos espiras. ¿Sí estamos claros con eso? Una imagen del microscopio de barrido. Vemos el corte transversal de la lima. Las espiras, esto es lo que tenemos también que tratar de mantener limpio, ¿right? A esto me refiero. Siempre tienen que estar limpios para forzar lo menos posible la lima. Hablemos de la punta. Ok. ¿Qué vamos a encontrar? Acá vemos una punta roma, sin embargo también vemos que desde acá, desde la parte de la puntita, es que empiezan a salir las espiras. Estas puntitas ya cortan, ¿sí? Este espacio de acá es rojo, pero aquí ya empieza a haber corte. Y acá ya tenemos corte y acá ya tenemos corte. Eso nos da entonces una punta semiactiva. ¿Sí? Esta punta roma, ¿verdad?, nos ayuda a mantener centrado la lima dentro del conducto. Sin embargo, si nosotros no tenemos el cuidado adecuado, como es una punta semiactiva, también si la forzamos mucho podríamos causar una transportación dentro del conducto, ¿sí? Así que también tenemos que tener cuidado. Va a seguir muy bien un conducto preensanchado, ¿verdad? Obviamente, porque no va cortando directamente la puntita, sino que más que todo a los lados, ¿sí? Pero sí tenemos que tener cuidado. Otra situación es que, por ejemplo, de repente van a encontrar por ahí las réplicas de las Wei Wan Gold. Seguro que ya muchos las vieron, que son de las que venden en Limposa, ¿verdad? Por ahí, que son unas limas más baratas. Esas limas no las vamos a usar, ¿sí? Porque no traen las mismas características, son totalmente inactivas en la punta, incluso el tratamiento que tienen, imagino que hasta el modo de las espiras, el torneo que le dan a la lima es diferente, y de repente al final del laboratorio pueden ustedes comparar, ¿verdad?, cómo funciona la Wei Wan Gold original a estas réplicas que no son iguales. Les repito, ustedes ahorita están empezando, tienen que ir conociendo su fuerza, tienen que ir viendo realmente qué tan fuerte o qué tan suave es el movimiento que tienen que hacer cuando están experimentando. Si ustedes empiezan a utilizar las limas estas, las réplicas, puede ser que empiecen a fracturar limas. Entonces vayan por algo seguro y luego ya cuando tengan más experiencia, pues ya van a poder utilizar otros sistemas. ¿Okay? Pero esto es con lo que vamos a empezar ahora. Siempre, siempre libre de detritos todas esas espiras, por favor, para forzar lo menos posible la lima. ¿Qué nos presenta entonces Wei Wan Gold? Saben que yo estaba haciéndolo más para atrás y era más para adelante, ¿no? Y ustedes no. Se nos estaban burlando de mí.
Entonces, ¿qué es lo que nos trae el sistema? Estas cuatro líneas, una línea small, ¿sí? Una línea small amarilla, que ¿cuánto es su diámetro en punta entonces? Si es una amarilla. 20, diámetro en punta 20. Luego una roja que se llama primary y esa es una 25. Pero vean acá lo interesante es el taper o la conicidad de estas líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el diámetro 1, o sea, 1 milímetro arriba de la punta, ¿cuánto mide esta línea? No, porque tenemos un taper de 7. 22, 20, ¿qué me dice aquí? 20, 22 si fuera 0,2, pero este es 0,7. 27, exacto, ¿verdad? Los primeros 3 milímetros es donde mantenemos este taper, ¿sí? Pero, ¿se imaginan si tuvieran este taper hasta que termine la parte activa? Sería una gran lima, ¿verdad? Entonces lo que tienen estos ya es un taper decreciente después de los primeros 3 milímetros. ¿Ok? Entonces es un taper variable, pero esto es importante que ustedes sepan. 20,07 es la small, la primary 25,07. Luego tenemos una medium, que es el diámetro en punta 35. Aquí ya bajamos un poco más el taper, a 6, ¿verdad? Y una large, que equivale a una 45 en punta, con un taper 0,5. ¿Por qué creen ustedes que fueron bajando ahí el taper? Podría ser mucho más gruesa, exacto, ¿verdad? Y podríamos perder ahí el sentido de la flexibilidad y por consiguiente, pues sí, sería un poco más fácil que se pudiera fracturar. En efecto, ¿verdad? Entonces tenemos 4 limas, small, primary, medium, ¿sí? Y una large. Estas limas igual las vamos a encontrar en longitudes de 21, 25 y 31 milímetros. Tienen un mango corto de 12 milímetros, esto con la idea de poder accesar a las piezas posteriores, como las molares. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un poquito ejemplificado el tema de los tapers, ¿verdad? Que si se van dando cuenta, acá pues ya va a ser un taper diferente y así va a ser a lo largo de todas las limas. ¿Ok? No es el mismo taper durante todo el recorrer la línea. Así es como la vamos a encontrar, ¿verdad? Así es como la comercializan, así es como seguramente ya tienen ustedes sus kits. Listo, porque hoy es el examen, pero la otra semana empezamos con todo con lo voy, ¿verdad? ¿Ok? Doctora, disculpe, solo tengo una duda porque las que venden en Gil traen como que otro empaque nada más, pero no tienen nada que ver. Es ahora, creo que sí, es todo blanco con letras solo celestes. Ajá, sí, sí, sí. No, son las mismas. Esas sí son las mismas. Bueno, entonces, ¿qué es importante que sepamos acá de las limas? Es un movimiento reciprocante, ¿sí? Que esto ayuda a reducir el estrés porque estamos entorchando y desentorchando, ¿verdad? Entorchando y desentorchando, tal cual como las fuerzas balanceadas. Se comercializan estériles y entonces por eso están diseñados para un solo uso. Ya vienen estériles, ustedes las usan y ya no las pueden volver a esterilizar, ¿sí? Entre comillas. Pero así es como lo vamos a trabajar ahorita porque ustedes están aprendiendo, ¿sí? Por favor. Es una punta semi-activa para minimizar el transporte radicular. Presenta una conicidad variable decreciente a los 3 milímetros, ya lo habíamos platicado. Hay mejoras en la metalurgia, ¿verdad? En los tratamientos térmicos. Y esto es importante. Un taper suficiente permite una buena irrigación. ¿A cuántos les ha tocado que instrumentar de más su conducto porque la punta de jeringa no baja? ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Si su punta de jeringa no baja su longitud de trabajo, que sería a 1 milímetro menos, o directamente la longitud de trabajo, dependiendo del tipo de punta, ¿verdad? Tienen que ensanchar más. La ventaja de estas limas es que por la conicidad que traen regularmente es muy fácil bajar una lima de una punta de calibre 30, ¿sí? Hasta la longitud de trabajo, ¿okay? Desde utilizando la playa. Nuevamente el sistema, así es como ya nos van a ver ustedes pegar en la caja. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se usa. Y esta ya es la parte de la práctica en la
Recordamos el protocolo clínico, una radiografía inicial, un diagnóstico, una anestesia, un aislamiento absoluto, acceso con eliminación de caries o restauraciones deficientes. Y entonces, después, ¿qué nos toca? Ya tenemos el acceso y todo, y entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo? Conductometría, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a pasar a negociar el conducto, hacer patencia, permeabilidad, ¿sí? ¿Entendemos cuando hablamos de hacer patencia o de permeabilizar el conducto? ¿Entendemos a qué nos referimos? ¿Sí? ¿Han escuchado el término? ¿Patencia? ¿No? Ok. Patencia o negociar el conducto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros verifiquemos, ¿verdad? Cuando ingresamos con nuestra primera lima, primero que logremos llegar hasta el ápice, ¿verdad? Para poder tomar una conductometría correcta. Cuando estén en paciente, pues siempre lo van a hacer con su localizador. Entonces ustedes van a meter su lima, ponen el localizador, identifican que realmente estén llegando a ese punto 5, ¿sí? Que sería, digamos, la constricción apical, o a un punto 5 a 1 del ápice radiográfico, ¿verdad? Que es lo que nos va a indicar el localizador. Y entonces ahí ya podemos decir, ok, el conducto está permeable porque logré tomar la conductometría, ¿verdad? Luego ustedes obviamente van y toman su radiografía para corroborar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un conducto permeable que tiene patencia. Si no, pues tendríamos que estar negociando el conducto para que ustedes vayan entendiendo los términos, ir negociando hasta que logremos llegar al ápice. Ya a algunos les tocó algún conducto calcificado, ¿verdad? Que con la ayuda de ¿qué? Pueden ir bajando esos conductos calcificados. ¿Verdad? Exactamente. Ajá. Entonces ustedes lo van bajando, lo van negociando hasta que lleguen a su longitud de trabajo. Esto es lo primero que tienen que hacer. No van a meter las limas mecanizadas hasta que ese conducto no esté permeable, ¿sí? Si ustedes meten las limas de un solo, no, ahí seguramente pueden perforar, ¿verdad? Ok. Negociamos el conducto entonces, está patente, ya está permeable, realizamos nuestra conductometría, listo. Entonces vamos a preparar el camino, vamos a hacer glide paths, van a ir escuchando estos términos y para eso vamos a utilizar la lima ProGlider que también se les pidió, ¿verdad? Esta lima no es reciprocante, esta lima es rotatoria, gira en un solo sentido. Si se dan cuenta, es una lima bastante delgadita comparada con las imágenes que vimos de la T-Wayman, porque es un taper totalmente diferente. Es muy parecida a una lima manual, pero la estamos usando, ¿verdad?, con el motor, ¿sí? Y además es mucho más flexible. ¿Para qué nos va a servir? Entonces esta lima, veamos sus características, un taper progresivo, veamos acá 18 milímetros de carga activa, 11 milímetros de un mango, y ustedes les va a encantar esta lima. Vean esto, 300, ya me estoy quedando sin voz. ¿Es este? ¿Es este? Bueno. 300 revoluciones por minuto y 2 de corriente, ¿sí? Movimiento continuo. Y aquí es donde yo les digo que cada uno va a tener un motor diferente, entonces es importante que se acerquen a su instructor de mesa para que les enseñe a utilizar su motor, ¿sí? Antes, cuando yo estaba en el laboratorio, todos teníamos que comprar el mismo motor, todos, era obligatorio tener todos el mismo motor. Entonces era un poquito más fácil poder enseñar y decir, miren, bueno, por acá, en el video y todo, ¿verdad? Pero ahora todos tienen, la mayoría, diferentes tipos de motores, entonces es más fácil que se acerquen a su instructor para que él les pueda decir cómo ir cambiando velocidades y todo, ¿eh? Cuando trabajemos con esta lima, vamos a hacer una presión suave dentro del conducto cuando la vayamos introduciendo. Y siempre es importante que sea un conducto lubricado, que tenga irrigante dentro del conducto, ¿sí? No en seco, por favor. Limpieza constante de las espiras, no es que vayamos a avanzar de una vez hasta la longitud de trabajo, podemos ir ingresando, ¿verdad? De 3 a 4 milímetros más o menos, poco a poco, cuando sintamos interferencia regresamos, limpiamos espiras, verificamos que siempre tengamos patencia con nuestra lima inicial de irrigación y volvemos a introducir la lima y así sucesivamente hasta llegar a la longitud
trabajo. Ya que tengamos esa parte, ¿verdad? Pues ya va a ser mucho más fácil que ingresemos nuestras limas de Weyman. Esto es justamente el objetivo, ¿verdad?, de hacer el glide path, poder preensanchar el conducto, reducir el estrés de las limas que van a entrar después, que van a ser más gruesas, ¿verdad?, tanto el estrés torsional como el flexural, y reducir el taper lock o los bloqueos de detritus, ¿sí? Porque ya sabemos que tenemos un conducto ahí sí definitivamente permeable, porque ya bajó esta otra lima que tiene un diámetro de punta de 16, ¿sí?, dentro del conducto, o sea, ya está preensanchado. Veamos acá en esta imagen. Vean cómo queda una lima manual dentro del conducto, ¿verdad? Esta es una simulación de conducto, no toca todas las paredes, sin embargo, con una ProGlider y con un movimiento rotatorio logra tocarnos todas las paredes y va a dejar menos interferencias para cuando ya utilicemos estas libras de manera caliente. Secuencia, ¿verdad? Patencia, conductometría, irrigación, luego nuestra ProGlider, luego verificamos nuevamente patencia, siempre. A ver videos del proceso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Irrigación, negociando el conducto, tratando de llegar hasta la longitud de trabajo. Luego de que ya tengamos nuestra longitud de trabajo, establecemos nuestro tope y entonces pasamos acá a nuestra. Este video fue hecho con una. Luego salió una glider reciprocante. Ustedes van a utilizar todavía la rotatoria, pero ya hay una reciprocante. Por eso ustedes vieron el color diferente, ¿verdad? Pero es el mismo proceso. ¿Sí? Luego irrigamos, volvemos a verificar que tengamos patencia del conducto y volvemos a irrigar. Y ahora sí, empezamos con una secuencia ya de utilizar nuestras Weyman. Y luego Weyman. El movimiento de las Weyman es un movimiento coronoapical, ¿sí? Vamos a ir avanzando de 3 a 4 milímetros. Y siempre tenemos que realizar las espiras y limpiarlas. El movimiento es de entrada por salida, como un movimiento de picoteo, ¿sí?, adentro de la lima, y avanzamos esos 3-4 milímetros. Sentimos la interferencia, sacamos, irribamos, verificamos patencia, limpiamos espiras y vamos de nuevo adentro, ¿sí? 3-4 milímetros otra vez, ¿sí? Repetimos el proceso hasta llegar a nuestra longitud de trabajo. Eso sería digamos, el protocolo más fácil, o se supone que según la marca sería el proceso que haríamos en la mayoría de conductos, ¿verdad? Entonces, bueno, pasamos nuestra primary hasta la longitud de trabajo, que es la 2507, ¿sí? Limpiamos, irrigamos, probamos nuestro cono, ahí quedaría nuestro cono y pasamos a la parte de la obturación. Eso es lo que nos pide la marca. Pero en la mayoría de casos no es así en realidad, ¿verdad? Regularmente necesitamos utilizar una o dos limas más para poder terminar realmente esa parte de la instrumentación de los conductos. Entonces, veamos acá para que ustedes puedan ver el movimiento que se utiliza cuando ustedes estén usando las Weyman. Acuérdense que no van a tratar de ingresar de un solo hasta la longitud de trabajo, porque van a ir avanzando poco a poco, ¿sí? Vean cómo quedan las espiras, esas espiras hay que limpiarlas, ¿verdad? Irrigación, verificamos patencia, irrigación, y regresamos a la línea para seguir avanzando otra vez. Todavía nos faltaba ahí un poquito para llegar hasta el final. Entonces ya, por último, pues ya en esta última instrumentación sí ya llegamos directamente hasta el punto de trabajo. Siguió bastante bien la curva, se limpia el conducto y ya probamos el cono. Si nuestro cono ajusta, ¿verdad?, no se pasa, ya sería una manera de poder decir, está listo, está instrumentado, ya podemos pasar a otra. Más rápido, ¿verdad? Bueno, pero como les decía,
mucho porque no sé si ya todos comieron y nos toca irnos al laboratorio después. No hay pausas, pero vean acá, solo quiero que vean el movimiento, ¿sí? Es un movimiento de picoteo, ¿sí? Toda vez ustedes lleguen a su longitud de trabajo con la lima en esa última instrumentación, no necesitan regresar a volver a pasar esa lima, a menos que haya interferencia cuando ustedes bajen el tono. Pero de lo contrario, no se quedan ahí mucho tiempo, ¿verdad? Llegan a su longitud de trabajo, bajón perfecto, sacan, irrigan, limpian y listo, ¿verdad? No necesitan quedarse a la longitud de trabajo un montón de tiempo, ¿verdad? Porque si se quedan ya hasta la longitud de trabajo también van a ensanchar de más, ¿sí? Pueden sobreinstrumentar ese ápice. Ok, canales pequeños o conductos pequeños, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros vamos a introducir nuestra lima primary, lo que va a suceder es que vamos a empezar a sentir que está muy forzada en esos conductos que están muy calcificados, ¿sí? Entonces, si sentimos que está entrando demasiado forzado, debemos detenernos, porque si no, también la lima no va a aguantar. Tampoco es que sean totalmente perfectas y que no se fracturen nunca, ¿verdad? Sí se pueden fracturar si las forzamos demasiado. Entonces, quitamos la lima primary y empezamos a utilizar una lima small. ¿Sí? Siempre preensanchada. Entonces, pasemos nuestra instrumentación con la lima small, ¿sí? El mismo proceso, en los mismos movimientos, salimos, irrigamos, verificamos patencia y ya pasamos luego a la lima primary, porque una small sería muy pequeño para dejar de ese tamaño el lápice, ¿verdad? Por lo menos debería ser la primary o por lo menos una medium, ¿verdad? Ok, entonces ya pasamos la small, la primary, probamos nuestro cono y listo, ¿verdad? Eso sería con los conductos pequeños. Pero con los conductos más anchos vamos a pasar nuestra primer y nos vamos a dar cuenta de que tal vez la lima llegó muy rápido a la primera lima a nuestra longitud de trabajo porque el conducto estaba muy amplio. Decimos no, esto ya no me instrumentó nada, además porque ya ni siquiera necesitábamos limpiar las espiras, probamos el cono se pasa, necesitamos un tope más ancho. Entonces es donde nosotros ya podemos utilizar una lima medium o una lima large, ¿sí? Después de haber pasado la primer para poder hacer nuestros topes aplicales. ¿Qué pasa entonces cuando qué pasa cuando tenemos nosotros también ¿qué pasa si nosotros pasamos a utilizar una lima large, probamos nuestro cono, ¿sí? Y todavía se pasa el conducto, perdón, el cono? ¿Qué creen que vamos a tener que hacer ahí? Ponen su cono 45 porque la large es 45, pero lo ponen en su conducto y se pasa. Calibramos a 50. ¿Qué calibramos a 50? Pero entonces deberíamos instrumentar a 50 también. ¿Ah? No, deberíamos siempre poner la lima apical maestra, ¿verdad? Debería de coincidir con el tamaño del cono, ¿sí? Entonces, ¿con qué podríamos hacer un poco más grande ese tope apical? Si estas solo llegan a large. Manual, con limas manuales, porque las limas manuales si hay 50, 55, 60 o hasta 65 o no. ¿Hasta 65 o no? Podríamos funcionar hasta 65. No hay 65. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Ya podríamos utilizar las manuales. Y aquí es donde yo les digo, el sistema dice una sola lima, pero la mayoría de los casos a veces tenemos que utilizar extra, ¿verdad? Hasta incluso apoyarnos de las limas manuales. ¿Ok? Estamos ahí, estamos claros en el movimiento, eso es lo que principalmente quería que vieran en los videos, ¿verdad? El movimiento, que es un movimiento de picoteo, y cuando ustedes salgan tienen que pasar cepillando las paredes, ¿sí? Del conducto, a modo como de las limpiando, ¿sí? Entonces picoteo y cepillan las paredes al centro. Picoteo y cepillan las paredes al centro, ¿ok? Bueno, ¿cómo seleccionamos también la lima más adecuada? Veamos que, por ejemplo, siempre hay conceptos que tenemos que tener claros. La lima anatómica. ¿Cuál es la lima anatómica? Al inicio, ¿verdad? La que mejor ajuste a nuestra longitud de trabajo. ¿Lima anatómica y lima inicial tienen que ser la misma? No siempre,
exacto, y eso lo tienen que tener claro. Si usted decide que su lima anatómica es una lima 25 o una 30, ¿ustedes creen que utilizar una primary serviría de algo? ¿Con qué lima podría iniciar? De una vez con la medium. Y esto es lo que yo quiero que les quede claro, porque entonces ahí sí nos ahorramos pasos en estos sistemas, ¿verdad? Ok, utilizamos la medium, si todavía no es suficiente, pasamos a la large. Pero si ustedes tienen un conducto muy amplio, regularmente podría ser un central, o el palatal, o un distal, que ustedes le hacen o consideran que su lima anatómica es una 35 o una 40, van a pasar a una medium. ¿Qué van a pasar? De una vez se van a ir a una large. En esos conductos amplios, ¿van a necesitar pasar a una ProGlider? No, ¿verdad? Regularmente estos son, digamos, la ProGlider va a ser más que todo molares, digamos, conductos mesiales, conductos bucales superiores. ¿Por qué? Porque son los conductos que regularmente son más estrechos, los conductos que regularmente tienen más curvas, ¿sí? Entonces, premolares de 3 conductos o premolares de 2 conductos que estén muy calcificados, ahí sí vamos a utilizar la ProGlider para preensancharle a la wave, ¿ok? A la wave. ¿Estamos ahí hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí? Otra situación acá es que ver cómo nos quedan las espinas, lo que les mencionaba. Si nosotros estamos pasando una lima, pero vemos que las espinas ya ni siquiera salen sucias, esto quiere decir que esa lima ya no nos está instrumentando nada, ¿verdad? Entonces debemos de pasar a instrumentar a una lima más ancha. Irrigación siempre entre cada lima. Yo creo que algunos ya habían visto la presentación de esta aguja. Esta es una aguja de polipropileno que también nos presenta Dentsply. Esta la pueden encontrar en Infosa, no bajo la marca de Dentsply. La fabricaba PD se la vendía a Dentsply y ellos le ponen la marca, pero en Infosa tienen la marca PD. Polipropileno es mucho más delgada y súper flexible, es mucho más fácil que llegue hasta la longitud de trabajo y además tiene salidas laterales, ¿sí? Tiene salidas laterales, lo cual la hace que tenga una punta de seguridad, ¿verdad? Vean esto, entonces como salen hacia los dos lados también nos ayuda a que tengamos una mejor irrigación dentro del conducto. Vale la pena que ustedes puedan tener de estas puntas para que las prueben. De repente entre toda la clase comprar una cámara, creo que trae 50, ¿sí? Porque son un poquito caras comparadas con las otras. Entonces, pero para que ustedes las prueben y luego también puedan tener cuando estén trabajando con sus pacientes en la clínica, les va a facilitar mucho la vida y se van a asegurar que realmente están desinfectando hasta el tercio apical. ¿Okay? ¿Cómo cuánto cuesta? Creo que viene saliendo como 15.50 la última vez o 18 quetzales cada uno. Pero si ustedes las saben utilizar, tal vez al principio no, pero más adelante, esas puntas sí se pueden esterilizar. Pero lo que pasa es de que si también las usas como un poco fuerte, se quiebran o no dentro del conducto, se quedan en la base, entonces ya no la vas a poder usar. O se tapa la puntita, ahí tampoco la vas a poder usar, ¿verdad? Entonces, pero cuando les queden bien, podrían esterilizarlas. Listo. El sistema también nos provee de puntas de papel con la conicidad o el taper de las limas, ¿sí? Y asimismo con conos de gutapercha que van a ajustar a esa instrumentación que ya hicimos. En el caso de nosotros, pues hacemos una obturación de condensación lateral, ¿verdad? Entonces, para la condensación lateral nosotros vamos a necesitar seguir utilizando los conos convencionales. ¿Por qué? Porque si utilizamos estos conos que van a ser mucho más gruesos en nuestra parte cervical, ¿qué va a suceder? No vamos a poder hacer una condensación lateral porque no van a entrar los fingers, ¿verdad? Los finger spreader. Entonces necesitamos que sean los conos de conicidad 0,2 para que tengamos un buen espacio para hacer nuestra condensación lateral. ¿Qué es lo que nos venden? ¿Cuál es la idea de estos conos? Es hacer una técnica de obturación de cono único, ¿sí? Sin embargo, no es la técnica que nosotros aprendemos acá. La marca comercial nos vende que podemos hacer cono único con sus cementos también, pero ahora también la literatura nos enseña, nos dice, hagamos cono único cuando utilicemos cementos biocerámicos o higroscópicos, ¿sí? Que son como el Ceracil o el Biorut de Septodon, que bien podrían utilizarlos ustedes en la clínica, lo único es que estos cementos sí son mucho más caros, ¿verdad? Entonces vamos a seguir utilizando resinosos
podemos seguir haciendo una técnica convencional, la de condensación lateral, sin ningún problema, ¿ok? Pero entonces utilicemos conos 0, 2. ¿Estamos? Esta es toda la familia de Wave and Ball, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan claro. Y pues, en resumen, ¿verdad? Negociación del conducto, Rocklider, el ensanchamiento del conducto, y luego ya podemos pasar a utilizar la Wave and Ball dependiendo del tipo de conducto que tengamos, ya sea que tengamos que regresar a una small o definitivamente si ustedes toman su lima anatómica como una 15 y todavía les fue muy forzada, ¿verdad? Idealmente pues empiecen de una vez con una small. ¿Para qué van a esperar a meter la primary y decir, ah no, la estoy forzando mucho y regreso de nuevo? No, empezamos de una vez con una small y luego pasamos con la primary como que fuera una secuencia. ¿Estamos? ¿Ok? Nuevamente su secuencia de uso, a este le pueden tomar una foto para que no se les olvide en el laboratorio. ¿Listo? ¿Otra vez? ¿Qué es lo que no debemos olvidar? A ver, Sammy, contanos qué es lo que no debemos olvidar. ¿Sí? Leamos la secuencia acá. Aquí es lo que es importante. Tener un conducto permeable, realizar una irrigación entre cada lima. Correcto. Avanzar de 3 a 4 milímetros con movimiento pronopical en cada. O sea, o movimiento de picoteo, ¿verdad? ¿Ok? Regresar a la lima inicial antes de avanzar en cada tercio. O de esos 3 a 4 milímetros, ajá. No forzar la lima para evitar la fatiga de la misma. Y limpieza de la lima entre cada introducción para evitar que se queden detritos. Muy bien. Gracias. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos que saber, la parte como teórica, ya que lo pongamos en práctica y todo va a ser un poquito más alegre, ¿verdad? Entonces ya la próxima semana recuérdense de traer motor, ¿sí? De traer sus limas, ¿sí? Y estar listos con esto, repasen la secuencia para que cuando ya el instructor les dé la demostración sea mucho más fácil comprenderlo. Y no sé si tienen alguna duda antes de terminar, antes de que los deje irse a comer algo, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Bueno, me quedo con esto. Dice, change the plan, but never go, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar la forma en que vamos a instrumentar, pero al final el objetivo siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Instrumentar de la mejor manera para que reciba una buena obturación lo más tridimensional posible y siempre, siempre, siempre mantener una buena desinfección de ese conducto. ¿Estamos? Listo, pues. Entonces, listos para el examen, eso es todo, amigos. Gracias, doctor.